Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, antes que haya cantado el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Del versículo 66 al 72. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús de Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién me habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloró. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Marcos, en estos 2 pasajes, nos va a relatar las vivencias de nuestro Señor Jesucristo, horas previas a la cruz. Y hay 3 cosas importantes que yo quiero resaltar a medida de introducción para ubicarnos también un poco en el contexto de lo que hoy vamos a compartir. Lo primero, el pleno conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo de los sucesos que estaban pasando y de los acontecimientos que iban a suceder. Esto nos muestra algo maravilloso, que Jesús era Dios. Porque uno de los atributos de Dios es su omnisciencia. Es como cuando vemos una película, ¿verdad? Por segunda o tercera vez, y vemos cada suceso que ya lo hemos visto que va a acontecerse. Lo segundo es que se percibe la tremenda soledad que iba a experimentar nuestro Señor Jesucristo. Conocemos la historia. Uno de sus discípulos lo iba a traicionar. El otro que iba a pasar lo iba a negar. Y el resto iba a huir por temor a la muerte. Es triste esto. Y en tercer lugar, creo que lo más importante de resaltar a medida de introducción es que a pesar que Jesús sabía todo lo que iba a experimentar, a pesar de la soledad que iba a acontecer, él en esos momentos difíciles de su ministerio, de su vida, en medio de ese dolor y de esa agonía, porque se acuerdan la escena en el Getsemaní, su alma se sentía desfallecer y su sudor era como gotas de sangre. Y es ahí que el Señor Jesús, en esa agonía, el Padre le envía un ángel para levantarle. En esa situación difícil, creo que lo más importante de resaltar es que Jesús alabó a Dios. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros pasamos circunstancias difíciles, duras, como la que el Señor Jesús iba a pasar, es tremendo ver a nuestro Señor alabando a Dios. Verso 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recordemos que estábamos en el tiempo de la Pascua, ¿sí? Lo que nosotros llamamos Semana Santa.
Es una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Y en ese tiempo, en la cena, se acostumbraba a cantar el Jalel. El Jalel estaba compuesto por los salmos del 113 al 118. ¿Y por qué se le llama Jalel? Porque si tú te das cuenta, el Salmo 113 empieza con esa palabra, Jalel, que significa aleluya. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos era el preludio de ese intenso sufrimiento que Él iba a experimentar. Si nosotros leemos desde el Salmo 113 al 118, vamos a ver toda la agonía y vamos a ver escenas de lo que Jesús iba a pasar. Pero también era una manera de consolar a sus discípulos. Después que ellos le iban a abandonar, después que el mismo Pedro le iba a negar, inclusive después de la misma muerte del Señor Jesús, ¿cómo creen que se iban a sentir sus discípulos? Tristes, solos, desamparados, pero también se iban a sentir culpables, ¿no lo creen? Porque en el momento más importante de su maestro, ellos le abandonaron. Así que el Señor Jesús les invita a cantar este himno, preparándose sus corazones, porque en la cruz se llevaría a cabo también la victoria más grande de nuestro Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de lo que los discípulos pensaban que se terminaba todo, el Señor Jesús, imagínate la escena, los invita a cantar ese himno porque les está animando y les está consolando, diciendo, hoy va a haber una victoria, la victoria más grande de nuestro Dios. Cristo muriendo por cada uno de nosotros. Jesús alabó a Dios porque su alabanza veía más allá de la cruz, la victoria máxima de Dios. Y eso lo veía Cristo, a pesar del sufrimiento que pasaba como hombre. Jesús sabía que la alabanza está basada no en las circunstancias del momento, sino en la naturaleza y en la confiabilidad de nuestro Dios. Amén. Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción a nuestra vida, nuestra confianza debe estar en Dios. Por eso que el apóstol Santiago también decía, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está uno alegre? Cante alabanza. Y aquí el Señor Jesús, todos ellos estaban tristes, pero lo estaba llevando a cantar porque Él estaba mirando más allá de la cruz, estaba mirando la victoria, así como quiere que todos sus hijos vean la victoria, porque Jesús venció. Amén. Los que seguimos a Jesús sabemos que vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de angustia, porque a veces habrán eventos que pareciesen conspirar contra nuestra fidelidad a Dios. Parece que todo se pone en nuestra contra. Parece que cuando más queremos venir a Dios es cuando más pruebas pasan. Y eso es una oposición tan terrible que los discípulos comenzaron a experimentar. Porque cuando Jesús más lo necesitaba, en el momento más crucial de su vida, ellos le abandonaron. Pero Dios no los iba a abandonar. Amén. Dios no los iba a abandonar porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y eso era lo que Él quería que entendiesen. Que no estén tristes. Y les invita a cantar ese himno. Yo me imagino la escena. Este pasaje es maravilloso por todos los ángulos que le veamos, pero hoy solamente me quiero centrar en un suceso, la negación de Pedro, para ver hasta dónde puede llegar la debilidad de un discípulo de Cristo, pero aún más, hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios en nuestra maldad. En este sermón yo quiero responder 3 preguntas.
La primera es en qué consistió la negación de Pedro. La segunda, ¿qué podemos aprender nosotros de la negación de Pedro? Y en tercer lugar, ¿cuál fue la reacción de Cristo al ser negado? Vamos a orar. Vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos hable en esta mañana con su palabra. Padre Santo, cuán maravilloso es tu gracia y tu misericordia. Padre, hoy nos acercamos a ti reconociendo que somos débiles, reconociendo que tenemos necesidad de ti, pidiéndote que sigas haciendo tu obra maravillosa. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos de ti. Ayúdanos a tener claridad con tu palabra para los tiempos que nos ha tocado vivir. Háblanos, te pedimos, en esta mañana. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dos pasajes. El primer pasaje, Marcos capítulo 14, del verso 26 al verso 31, donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Aquí hay dos cosas que Dios nos va a revelar. Lo primero, ¿por qué Jesús anuncia a los demás su negación? Este pasaje está en los 4 evangelios. Muchas veces hemos visto que Dios calla de amor, ¿no? Pero en esta oportunidad, como saca a la luz la negación de Pedro. ¿Por qué Dios quiso revelar eso? ¿Por qué no lo guardó más bien para cuidar a Pedro y para que no se desfigure Pedro, ese gran apóstol? ¿Por qué? Lo segundo, ¿en qué consistió la negación de Pedro? Y hay aquí dos cosas fundamentales en las que Dios quiere mostrar estos sucesos. La primera es la omnisciencia de Jesús. Y lo segundo, la ignorancia de los discípulos. Vamos con lo primero, la omnisciencia de Jesús. Como ya hemos mencionado en la introducción, Jesús tenía el conocimiento, el pleno conocimiento de cada suceso que iba a pasar, incluso de aquellos que su entorno más cercano no entendía ni percibía. El verso 27, presta atención, en tu Biblia, empieza dando a Jesús un anuncio. Si te vas a dar cuenta y prestas atención, Jesús va a mostrar punto a punto, suceso a suceso, todo lo que va a acontecer antes de que suceda. El verso 27, Jesús anuncia lo que iba a ocurrir esa misma noche. Y le dice, se va a cumplir esta noche lo que cientos años atrás el profeta Zacarías predijo. Es decir, Jesús está mostrando que Él verdaderamente era el Mesías. Y otra de las profecías, de las tantas profecías que hablaban de Jesús, se iba a cumplir. Zacarías capítulo 13, verso 7, Jesús cita ese pasaje y Él dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso precisamente es lo que pasó cuando capturaron y arrestaron al Señor Jesucristo. Todos sus discípulos se dispersaron. Jesús mostrándose como el gran pastor. ¿Se acuerdan esas palabras también de nuestro Señor? Yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Este término, escandalizar, en este pasaje, en el original, significa poner trampa. Presta atención, porque muchas palabras en el original nos va a revelar realmente lo que está aconteciendo. Escandalizar en este pasaje significa poner trampa, poner lazo o un obstáculo. Es decir, lo que el Señor Jesús estaba prediciendo es que sus discípulos pronto iban a enfrentar un obstáculo que les iba a hacer tropezar, que les iba a desmoronar, que iba a poner a prueba su lealtad ante el Maestro. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así cuando le hemos fallado a Dios? Nos hemos desmotivado. Nos sentimos mal por haber hecho eso, por haberle fallado a Dios. Jesús sabía que todos sus discípulos le iban a abandonar, que se iban a sorprender y se iban a ofender inclusive por lo que le iba a predecir, que ellos se iban a escandalizar.
Sin embargo, nuestro Señor Jesús los animó, prometiéndole también en el verso 28 que después que todo esto haya pasado, después que Él haya resucitado, irá delante de ellos a Galilea. Y si recordamos, eso también es precisamente lo que sucedió. No sé si te acuerdas de la escena cuando las dos Marías van a la tumba y se encuentran con el ángel. Eso lo encontramos en Mateo 28:7. Mira lo que le dice el ángel: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado desde los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Es decir, lo que había predicho Jesús, eso iba a acontecer. Poco tiempo después vemos en las Escrituras que los 11 discípulos van a Galilea, al monte que Dios les había dicho, y cuando le vieron, le adoraron. Ese relato nos revela que a pesar de la trágica debilidad de todos sus discípulos, Jesús mostró que omnisciencia, mostrándole al detalle, antes que sucedieran las cosas, lo que iba a acontecer. Su omnisciencia de Jesús, que mostraba que Él era Dios. Porque sabemos que la omnisciencia es uno de los atributos de Dios. Ningún hombre es omnisciente. Lo segundo, la ignorancia de los discípulos. Verso 29 al 31. Verso 29, el apóstol Pedro escucha las palabras de Jesús diciendo que ellos se van a escandalizar, e inmediatamente el apóstol Pedro, sin reflexionar, manifiesta su desacuerdo, manifiesta que Dios se está equivocando y dice: aunque todos, y estaban los apóstoles nada más, o sea, se está refiriendo a ellos mismos, dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro orgulloso, ¿no? Y seguro de sí mismo, convencido de la fortaleza de su amor por Jesús, y de modo impetuoso proclama como un niño obstinado. Pedro solo quería oír lo que él quería oír, solo quería creer lo que él quería creer. Si Pedro hubiera prestado atención a todo lo que Jesús le estaba revelando, la historia quizás hubiera sido diferente. Jesús, horas antes de estos acontecimientos, miren lo que le dijo. Lo encontramos en Lucas, un pasaje paralelo, capítulo 22, verso 31 al 32. Horas antes de todo su negación, le dice: Simón, Simón, mira cómo lo previene: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado por ti, he rogado por ti para que tu fe no falte. Él no escuchó eso. Por eso digo que él quiso oír lo que quiso oír y creer lo que quería creer. A pesar de Pedro, de esto, Pedro no estuvo atento a las palabras del Señor. Y en lugar de reconocer su necesidad, en lugar de expresar gratitud ante la protección de Dios que le estaba previniendo de lo que iba a acontecer, Pedro vociferó lo que dice el verso de Marcos 14, verso 33: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro muestra aquí una clara actitud de superioridad, inclusive del resto de los apóstoles. Porque presta atención, cuando dice él: aunque todos se escandalicen, yo no. Yo te voy a parafrasear lo que realmente quiso decir, porque ahí estaban solamente los 11. Él está diciendo: Señor, entiendo lo que dices de los demás, es decir, de los 10. Entiendo lo que dices, yo también les conozco, y no me extrañaría nada que uno de ellos se escandalizaran de ti. Haces bien en desconfiar en ellos, pero yo soy Pedro. Eso es lo que está diciendo: aunque todos, el resto, yo no. Te estás confundiendo, yo soy Pedro. Sin dudar, Pedro mostró totalmente su seguridad del amor y de la
fidelidad que tenía de su Dios. En esos instantes el Señor le vuelve a predecir y a decirle: de cierto te digo, que esta noche, gran Pedrito, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro no creyó lo que el maestro le estaba diciendo. Él pensó que Jesús estaba equivocando de su fidelidad y del gran amor que le tenía a sus maestros. Como todos ya sabemos, el fin de la historia, el Señor Jesús tenía razón, ¿verdad? Pedro en esa noche le negó 3 veces, como Jesús también lo había predicho. Escena tras escena, Jesús mostrando su omnisciencia, pero también ahora mostrando la ignorancia de los discípulos. Por eso que Jesús estaba revelando la negación de Pedro, no para humillarlo, sino para que nos quede como ejemplo y no cometamos ese mismo error. Vámonos a la segunda parte del sermón. Ya hemos visto el primer pasaje, vámonos al segundo pasaje que se leyó, Marcos 14, verso 66 al verso 72, la negación de Pedro. Y aquí vamos a ver las lecciones que nos deja la negación de Pedro y cómo nos vemos reflejados con Pedro también. Lejos de criticar o estirar el dedo hacia Pedro, en él vemos tristemente el retrato de nosotros mismos. Porque cuántas veces nosotros también, como hoy vamos a reflexionar en esta segunda parte, también le hemos negado. Y esto queda como ejemplo para nuestras vidas. La primera lección para nuestras vidas es la debilidad del cristiano. Si algo queda claro es que cada uno de nosotros somos débiles. Podemos estar en un momento glorioso como se sintió Pedro en algún momento. Podemos estar con una espiritualidad tremenda. Podemos estar llenos de Dios. Podemos estar en nuestra comunión con Él, excelente, en una oración ferviente. Pero a la vuelta de la esquina podemos caer estrepitosamente. Y esa es la primera lección que Dios quiere que tengamos presente. Porque horas antes también, instantes antes, mira lo que Dios les había advertido, que lo encontramos en Mateo 26, 41. Le dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, Jesús preparándolo para lo que él iba a venir. Pero ¿qué hizo Pedro? Oró, se quedó dormido. Él pensó que todo estaba resuelto. Él pensó que nada iba a pasar. Él pensó que aun cuando su fe iba a ser puesta a prueba, él nunca iba a negar. Por eso que le dice, no solo a la cárcel, Señor, sino a la misma muerte. Él no entendió lo que dice la palabra también, que separados de Él, nada podemos hacer. El que se crea fuerte, mire que no caiga. Este es un clarísimo testimonio de lo que le pasó a Pedro, pero también de lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, o que ya nos pasó. Nos hemos creído fuerte y ahora estamos en el piso y no saber cómo levantarnos. Lo segundo que nos enseña esta historia es lo absurdo de la autoconfianza. Pedro tenía una autoconfianza en sí mismo tremendo, tremendo. Sin embargo, muchas escenas de la vida de Pedro nos muestran este gran error de la autoconfianza. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba andando sobre el mar? ¿Qué le dice Pedro? Pedro le dice a Dios: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Luego, cuando ya sus pies estaban sobre el agua y vienen las olas, ¿qué pasa? Comienza a tener miedo y comienza a hundirse. El Señor tuvo que extender la mano para que no se ahogase. Cuando Jesús anuncia que debía morir,
Y resucitar al tercer día, ¿qué pasa con Pedro? Lo lleva aparte al Señor Jesús y le dice: Señor, ten cuidado que eso no te acontezca. Pedro se estaba creyendo más sabio que Jesús y estaba creyendo corregirle porque no estaba diciendo lo correcto. ¿Cómo terminó esa escena? Con una exhortación tremenda del Señor Jesús. Quítate delante de mí, Satanás, le dice. Me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este pasaje que hemos leído, cuando Jesús anuncia que los discípulos se iban a dispersar, Pedro, lleno de autoconfianza, ¿qué le dice? Aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Nos estamos dando cuenta cómo era este Pedro? Cuando Cristo fue arrestado, Pedro se creyó el Salvador de Jesús. Él se creyó el superhéroe. Saca la espada, corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y otra vez el Señor lo exhorta duramente. Vemos tristemente el desenlace de esta historia y cómo este rudo y valiente pescador, que se jactaba de la fidelidad y de que nunca le iba a fallar a su maestro, este valiente pescador se llenó de pavor a la simple pregunta de una criada que le dice: tú eres uno de ellos. La criada no lo estaba amenazando, pero se llenó de miedo y le negó. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Simplemente nos lanzamos a hacer cosas. Nos entregamos a los afanes de la vida. Decidimos cosas en nuestra vida sin pedir dirección de Dios, sin buscar cuál es la voluntad de Dios. Nos creemos autosuficientes, nos creemos sabios, nos creemos que no necesitamos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Esa autoconfianza nos lleva a un hoyo tan profundo del cual nos es difícil salir. Y es ahí donde Dios tiene que, al igual que Pedro, extender su mano para sacarnos. ¿Cuánto nos parecemos a Pedro, verdad? Lo tercero que nos enseña es el peligro de la pereza. Cuando el Señor le dijo en el huerto que velaran y oraran para no entrar en tentación, Pedro y los demás dormían. A ellos no les parecía importante lo que Dios le estaba diciendo. Es el sueño de la autoconfianza. Pedro no vio la necesidad de orar, como muchos de nosotros no tenemos necesidad de orar. Muy pocos vienen a la oración de un martes, muy pocos vienen un viernes. Están muy ocupados haciendo sus cosas, no teniendo en cuenta a Dios, como Pedro, y no teniendo necesidad de orar. Ese era Pedro. Piensa en tu vida. Piensa por un instante, querido hermano, querido amigo que quizás nos visita. Piensa en tu vida. Te hago esta pregunta. ¿Sabes cuánto vendrá el día malo? ¿Sabes cuándo vendrá el día malo en tu vida? Quizás a la salida de esta reunión te espera una gran calamidad, una terrible prueba, una noticia tremenda. ¿Estás preparado espiritualmente para afrontarla? Te pregunto. ¿Te has preparado para afrontar? La pereza es el taller del diablo. Y ojo que aquí la pereza no necesariamente está hablando de estar durmiendo, de ser perezoso, de estar durmiendo, sino está hablando de no hacer lo que debemos de hacer en el momento que lo debemos de hacer. Jesús le estaba previniendo que iban a pasar una prueba tremenda, que el mismo Satanás los iba a zarandear como trigo, que tenían que velar y orar, pero ellos se quedaron ¿qué? Dormidos. Por eso te hacía esta pregunta. ¿Sabes cuándo va a venir el día malo en tu vida? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. Yo siempre he dicho y lo sigo repitiendo constantemente: el servicio más concurrido no debe ser el del domingo, debe ser el de oración, el de los martes, el de los viernes.
Porque ahí velamos y oramos y nos preparamos para el día malo. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis, para que no nos pase lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó al resto de los discípulos. La exhortación de Dios se repite: vela y ora. Lo cuarto que nos enseña esta historia es la parálisis por el temor a los hombres. Ante el temor de resultar dañado, Pedro, ¿qué hace? Niega a Jesús. Y es que siempre que negamos al Señor es por el temor a los hombres, nunca te olvides. Por la vergüenza del qué dirán los demás. Uy, si mi jefe se entera que soy cristiano. Uy, si mis compañeros se enteran, me van a hacer bullying. Y por el temor al qué dirán de los hombres, pasamos inadvertido y ni siquiera compartimos la palabra. Por eso que el Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Al que debemos de temer no es al hombre, al que debemos de temer es a Dios. Al que tenemos que agradar no es a los hombres, al que tenemos que agradar es a Dios. El temor a los hombres produce una parálisis en nuestra alma. Nos enfría, nos hace pensar que estamos solos, nos hace pensar que Dios se olvidó de nosotros, nos hace pensar que las promesas de Dios no se van a cumplir en tu vida, en mi vida. Y lo único que nos queda es, como decimos, es salvar el pellejo. Eso es lo que hizo Pedro y los demás. Y eso es lo que nosotros también hacemos muchas veces, por el temor a los hombres. Esto no agrada a Dios, porque esto es incredulidad. Por último, el tercer punto, la misericordia de Jesús. Dijimos que también íbamos a responder a la pregunta: ¿cuál fue la reacción de Cristo al ser negado? Sin duda la caída de Pedro, estrepitosa y grave. El sufrimiento de Cristo se vio agravado con la perversa negación de Pedro. Mientras, imagínate la escena, mientras el Salvador se encontraba atado en el palacio, afirmando la verdad con valentía, Pedro se encontraba en el patio negándolo con cobardía. Mire ese contraste. Cada vez que desobedecemos su palabra, cada vez que le damos la espalda a Dios haciendo lo que mejor nos parece, pero no haciendo lo que Dios quiere, le estamos negando a Jesús y haciéndolo sufrir como lo hizo sufrir Pedro en esa noche. Juan capítulo 17, verso 3, estamos acabando ya. Jesús está orando al Padre y Pedro escucha, y los demás discípulos esta oración, y mira lo que dice Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, Dios Padre, y a mí, Jesucristo. Pero sin embargo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba diciendo: no te conozco. Estaba negando lo más esencial de la fe cristiana. Lo más esencial de la fe cristiana es conocer a Cristo. Yo te pregunto, ¿conoces a Cristo? ¿O con tus actos, con tus acciones, lo estás negando día a día? El apóstol Pablo describe en Filipenses capítulo 3 el conocer a Cristo como la meta suprema de nuestra vida. Ciertamente no estamos exentos, no estamos libres de negar a Jesús como a Pedro. Cuando preferimos callar en vez de testificar, cuando nos avergüenzan en nuestro trabajo y decimos: no, estoy yendo a la iglesia, pero no pertenezco, no soy cristiano. Estamos negando a Jesús.
Cuando permanentemente evitamos compartir el Evangelio por el qué dirán de la gente, por parecer ridículo, tontos, fanáticos, estamos negando a Jesús. A veces nos excusamos diciendo, es que todavía estoy esperando el momento, es que yo quiero demostrar con mi vida, que mi vida testifique. Prefiero que vean mis testimonios. Pero esas cosas solamente son justificaciones que no se sostienen con lo que la palabra dice. Lo que ocurre es que no queremos ser espantados del grupo. Lo que sucede es que queremos agradar a los hombres. Y estamos como Pedro acercándonos al fogón del mundo, ahí con los gentiles, tratando de pasar desapercibido, intentando ser como uno de ellos. Quienes perseveran en ese pecado, la palabra nos muestra que pueden llegar a cometer cosas tremendas como lo hizo Pedro. ¿Por qué la palabra de Dios nos revela la caída de Pedro? No es para humillarlo, no es para dejarlo en el suelo, sino para demostrar que en todo momento que nuestro Dios estuvo bajo el control de todo. Él sabía lo que iba a acontecer para demostrar su misericordia, para demostrar que a pesar de lo que estaba ocurriendo, Él iba a morir por ti y por mí. Porque su gracia es infinita. Quiero terminar con esta escena que la relata Lucas capítulo 22 cuando Pedro le niega. Es dura esta imagen de Lucas. Lucas capítulo 22 versos 61 al 62. Dice, entonces, vuelto el Señor, el Señor volteándose a ver a Pedro, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Imagínate la escena. Jesús volviendo justo cuando canta el gallo y cuando le niega por 3ª vez, esa mirada, imagínate esa mirada de Jesús hacia Pedro. Era una mirada de reproche, era una mirada también de tristeza. Con esa mirada el Señor Jesús le decía, Simón, Simón, te anuncié lo que iba a ocurrir, te dije que te prepararas, que velaras, que estuvieras alerta, pero no lo hiciste, no lo hiciste. Te creíste fuerte y he aquí has caído y me has negado. En el momento que más te necesitaba y en el momento que debías mostrar fidelidad. Esa mirada de exhortación y de tristeza. Pero estoy seguro que no solo hubo esa mirada, sino hubo una mirada también de ¿qué? De compasión. Una mirada de compasión con amor, demostrándolo que estaba yendo a la cruz justamente para restaurar a ese pecador. Amén. Estaba yendo a la cruz, como diciendo, no te preocupes. Sabía que ibas a caer, se los había dicho, pero estoy contento de morir por ti y por todo aquel que en mí cree. Para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué maravilloso. ¡Qué maravilloso! Y eso es lo mismo que Dios nos dice hoy. Si has creído en Cristo, no hay día malo como para alejarte definitivamente de su gracia y de su amor. Y es que su amor no depende de lo que hagamos. No depende que si le negamos como a Pedro. Su amor depende de sí mismo. No porque vio algo bueno en nosotros, sino simplemente porque quiso amarnos. Y por eso podemos confiar que su amor es invariable, es eterno. No depende de nosotros, sino depende solo de Él, de su fidelidad. Por eso que en esta mañana Dios también nos dice, ven a Jesús, ven y entrégame tu vida. El mismo Jesús, una vez que resucitó,
Sabemos de la historia, fue a buscar a Pedro. Pedro se sintió abandonado, Pedro se sintió que ya no servía, que había fallado en la gran misión que Dios le había encomendado y volvió a su antiguo oficio después que Dios le había dicho, ven, lo sacó de su antiguo oficio porque le dijo que le iba a hacer pescadores de hombres. Pedro dijo, no sirvo para esto, le negué groseramente a Dios, regreso a ser un pescador. Hechos capítulo 4 nos muestra una historia impresionante. Pedro testificando en el mismo consejo de ancianos que juzgó y mató a Jesús. Incluso ahí con el mismo Anás y Caifás, al cual por miedo Pedro había huido y le había negado. Pero ahora vemos a un Pedro no aterrorizado, sino con valentía diciendo, ahí en el capítulo 4 del verso 12 en adelante, dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y luego agregó, cuando lo amenazaron que lo iban a matar si sigue predicando. Después de golpearle, él dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no debemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos un Pedro ya sin miedo. Un Pedro dispuesto inclusive a morir, como un día lo había prometido. Sin duda Pedro cayó vergonzosamente, pero se levantó. Se levantó de nuevo únicamente después de un arrepentimiento de corazón y lágrimas amargas, porque dice lloró amargamente. Pero se levantó de nuevo. No fue dejado a las consecuencias del pecado, ni rechazado por Dios para siempre. La misma mano compasiva que lo levantó cuando se estaba hundiendo en el mar, ahora también se estiró para levantarlo de su caída ahí en el patio donde le negó. Gloria a Dios, ¿verdad? En Cristo no solo hay salvación, en Cristo hay restauración.